Es muy importante, lo van a ver en obligaciones, ¿verdad? Pero es muy, muy importante que dominen el tema de inexistencia, nulidad, todo eso, porque son las defensas comunes que vas a tener como abogado cuando estés defendiendo a alguien. Cuando estés defendiendo a alguien, normalmente te vas a ir este tipo de cosas, ¿verdad? Te vas a ir con que la ley es inconstitucional, la ley es inconvencional, bueno, o el acuerdo que hayan llegado las partes, uno u otro, o bien que es inexistente, que es nulo, que ya prescribió, ya caducó, todo eso. Entonces es muy importante que todo eso lo veas, lo sepas, perdón, porque son las defensas comunes que vas a tener como abogado. Fíjate, te dice aquí, no para tener firme eso, porque esto es muy importante que lo sepas, insisto, porque es gran parte del curso, vamos a ver precisamente esto, inexistencia, nulidad y demás. Fíjate, te dice, el acto inexistente, ese es el Código Civil de Nuevo León, pero para el caso, bueno, tú, es igual que el Código Civil del DF, o sea, ahí no tienes bronca. El Código Civil de Nuevo León prácticamente es igual al de la Ciudad de México, al Código Civil Federal también. Entonces no hay bronca con este artículo que te estoy poniendo, no es el mismo número, pero finalmente dice lo mismo. Acto jurídico inexistente por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, entonces en la doctrina nos dicen, ¿verdad? Es inexistente por falta de consentimiento o porque el objeto no pueda ser física o jurídicamente posible, no produce efecto legal alguno, no es susceptible de valer por confirmación ni prescripción, su inexistencia puede invocarse por todo interesado. ¿Ok? Y todo interesado no es cualquier persona, ¿ok? No es el vecino. Oye, tu contrato es inexistente, vengo a reclamar a reclamar la inexistencia. No, ¿a ti qué te importa, no? O sea, todo interesado es todo interesado de los que son parte, ¿ok? Los que puedan tener un interés jurídico en que de alguna manera les pueda afectar o les pueda beneficiar esa inexistencia, pues, ¿no? La inscribo en el objeto, en el fin o en la condición, produce una unidad ya absoluta o relativa. Sin embargo, casi todo, según lo disponga la ley, sin embargo, la ley casi en todos los casos dispone, si el objeto es ilícito, entonces es nulo absoluto. Y lo que veíamos ayer, si yo hago un contrato en el que establezco que maten a fulanito de tal. Hubo aquí en Monterrey un homicidio hace como un año, donde uno le encargó a otro, ahí nomás que acaba de llegar alguien, uno le encargó a otro pues que matara a fulanito de tal, ¿no? Y le dio 50,000 pesos, quién sabe cuánto. La verdad es que aquí los muertos andan como en 2,000 pesos acá en Monterrey, más o menos, es lo que le pagan a un gatillero, así decimos, ¿verdad? Un gatillero por matar a alguien, unos 2,000 pesos es lo que vale más o menos aquí en Monterrey. Quién sabe cómo anden en otras plazas. Por 2,000 pesos matan a alguien, ¿no? Y pues así, pero te la mata 5 diarios, pues son 10,000 diarios y ya pues al mes ya le salen 300, ¿verdad? Por andar matando gente. Bueno, entonces precisamente le pagó a alguien para que matara a otro y el otro pues no incumplió, es decir, no mató a fulanito, ¿no? Y luego finalmente el tipo ahora sí le pagó a otro para que matara a la persona aquella, porque el otro incumplió, y ya finalmente resulta muerto, y la policía van a dar con el primero, o no recuerdo si el primero dijo abiertamente, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me había contratado fulanito de tal para matarlo. Pues como yo sé que no, eso es ilegal, agarré la lana, pero no lo maté. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, ese caso tiene un objeto ilícito. Si yo hago un contrato, o sea, bueno, pon tú el caso de los que se dedican a la compra-venta bueno, eso lo vamos a ver mejor después. Fíjate la siguiente, y es lo que decías, Paola, ayer, en la clase de ayer, la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto que el acto produzca provisionalmente sus efectos. Entonces, la nulidad absoluta sí produce provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie el juez por la nulidad. ¿Ok? Fíjate, teóricamente nos dicen que la inexistencia y la nulidad absoluta, teóricamente,
no producen efecto legal alguno. Sin embargo, la ley te dice que este sí no produce efecto legal alguno. Sin embargo, la nulidad absoluta sí produce provisionalmente efectos, pero van a ser destruidos totalmente, ¿ok? Desde el inicio. Y una cosa importante es, aquí esta definición no te lo dice, pero acá te dice que cuando la pronuncia el juez la nulidad, y teóricamente, cuando tú veas todo lo de teoría, te van a decir que la inexistencia y la nulidad absoluta no requieren declaración del juez. En este caso te va a decir, sí requiere declaración del juez porque está produciendo provisionalmente sus efectos. De ella prevalece todo interesado. Igual no es cualquier vecino, no es cualquier persona que vaya pasando ahí por la calle, sino alguien que realmente tenga un interés jurídico en que se declare la nulidad y no desaparece por confirmación o por prescripción. ¿Ok? Entonces, quiere decir que aunque las partes, en este caso, o en el caso de la inexistencia, aunque las partes digan, ¿sabes qué? No había consentimiento, pero bueno, lo doy ahorita mismo. Confirmo el acto originalmente inexistente. ¿Ok? Bueno, te dice aquí que no vale. La confirmación no vale. O sea, no puedes confirmar algo que no existe. En este caso pasa lo mismo, en el caso de la nulidad absoluta. ¿Ok? Aunque las partes estuvieran de acuerdo en darle efectos a algo, vamos a imaginar, como vimos en el ejemplo de la clase anterior, en el que la señora, que la supuesta Filomena vendió un inmueble, pero no era ella realmente, ¿ok? Sino que era una impostora, pues, ¿no? Lo vende, entonces el patrimonio en principio sale el bien sale de su patrimonio, y vamos a imaginar que Filomena, la verdadera Filomena, tiene un adeudo y la quieren embargar. Ya dijimos que embargo es que se va a tomar en garantía un bien para vamos a decir, valga la redundancia, ¿verdad? Para garantizar el pago de lo que se está reclamando. En lo que se resuelve si tiene o no tiene razón el acreedor, ¿ok? En el juicio. Y entonces se da cuenta que ella dijera, no, el bien ya salió de mi patrimonio, por tanto no me lo puedes no me lo puedes embargar. Y el acreedor dijera, no, no es cierto, ese bien no salió de tu patrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente tú no vendiste, vendió una persona que era una impostora. Ahí ese tiene interés en que se declare, ¿verdad? Bueno, en que se declare que efectivamente la compraventa de la Filomena falsa era inexistente, ¿verdad? Entonces ese tiene interés, que puede invocarse por ser interesado, ese tiene interés, el acreedor. No, espérate, no es cierto. Yo ya sé que la que fue realmente a declarar, a vender, no eras tú, era otra y era una impostora. ¿Ok? Entonces vamos a imaginar que Filomena dijera, se pusiera, las dos Filomenas, ¿verdad? La verdadera y la falsa, se pusieran de acuerdo. Oye, vamos a convalidar la operación de compra-venta que tú indebidamente llevaste a cabo, pero mi propósito es que no me puedan embargar. Entonces vamos a confirmarlo. No, no se puede. Te dice aquí la ley, no es susceptible de valer por confirmación. Entonces, aunque ella quisiera que efectivamente salga de su patrimonio para que no se lo pueda embargar el acreedor, ¿sabes qué? Y luego nos ponemos de acuerdo. Por lo pronto vamos a decir que efectivamente, que, o sea, convalidamos. Y yo digo que, si bien es cierto, en un principio había ido una Filomena falsa, ahora yo confirmo lo que hizo la Filomena falsa. Ah, bueno, pues te dice aquí que el acto inexistente, en este caso no había consentimiento, no había el consentimiento que la ley quiere, que es el del verdadero vendedor, ¿ok? Y entonces no existía, y entonces ahora ella no puede confirmar esa inexistencia. Igual, dicen, ni por prescripción. Acuérdate que la regla general de la prescripción, ¿ok? Es de 10 años. Entonces, ni aunque pase todo el tiempo del mundo, un acto inexistente va en algún momento a convalidarse, a tener efectos, no nunca, ¿ok? Y entonces acá con la nulidad absoluta pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Te dice que no desaparece por confirmación, para las partes, si hubo un contrato que era, que tenía un objeto ilícito, ¿ok? No puede de ninguna manera confirmarse, ¿ok? Y imagínate que en un momento dado lo que hicieron las partes era ilegal, estaba fuera de la ley, pero luego cambian la ley y ya es legal. Bueno, pues entonces ese acto no puede ser confirmado
a pesar de que ya después sea legal. ¿Por qué? Porque da cuenta que sería como que dice, así que, como dicen la gente indebidamente, resucitar a un muerto, pues para resucitar tiene que estar muerto, ¿verdad? Entonces, no pudiera realmente, aunque la ley dijera después que el acto es lícito, que cambie la ley. Antes estaba prohibido hacer tal cosa, ahora está permitido hacerlo. ¿Ok? Antes estaba permitido vender tal tipo de artículos, ahora sí está permitido. Vamos a imaginar que en un momento dado, ahorita vamos a decir, obviamente, en principio, la venta de la, vamos a decir, de la marihuana, de algún estupefaciente, está prohibido por la ley. Entonces tiene un objeto ilícito. El contrato estaría afectado de nulidad absoluta. Bien, vamos a imaginar que, pues ahorita ya te dicen, ok, ya va muy encaminada la cosa a que los marihuanitos tengan derecho a echarse sus churros para fines recreativos, dice la Suprema Corte de Justicia. ¿Ok? Entonces vamos a imaginar que en un momento se permita la venta de churros, a lo mejor no la venta de toneladas de marihuana, pero sí de churros. Alguien me decía que, no sé en qué país de Europa, ¿no? Pues vas a un restaurante y venían ahí todo lo que podías consumir en el restaurante, ¿verdad? Pues que si quieres una pizza y una coca, y si quieres un churrito, pues ahí venía también, dentro del menú venía ahí el churro, ¿verdad? Entonces en ese país la venta de churros era, era legal. Entonces vamos a imaginar que en un momento alguien hizo un contrato de algo que estaba fuera del comercio y por tanto era ilícito, ¿ok? Su objetivo, ¿ok? Y después la ley sí lo permite. Bueno, ese acto no se puede convalidar aunque las partes estuvieran de acuerdo. Bueno, ya que la ley permite esto, entonces vamos a darle valor a aquel contrato que hicimos hace tiempo. No, se dice aquí que no desaparece por confirmación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso, entre comillas, nunca debió haber existido. ¿Ok? Nunca existió, entre comillas. Aunque se dice que produce provisionalmente sus efectos, es igual que la inexistencia. ¿Ok? En cuanto a que no produce finalmente, no produce efecto legal alguno, todo es destruido retroactivamente una vez que lo pronuncie el juez. Y tampoco la prescripción lo va a convalidar. ¿Ok? La prescripción, la nulidad relativa, también te dice aquí, produce provisionalmente sus efectos. Bueno, y si se anula un acto, ¿ok? La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de las partes? Ya quedó anulado el acto. Porque, oye, no sabíamos, ni tú ni yo sabíamos que la ley no permitía determinada cosa. Una vez me tocó unos tipos que rentaron una casa acá en Monterrey, en San Pedro García, en donde no era permitido el uso comercial, el uso el uso de suelo, pues, ¿no? De ese lugar era únicamente para uso habitacional. Y bueno, entonces unos arquitectos rentaron una casa para poner ahí su oficina y eran 3 arquitectos y la casa era muy grande, incluso había espacio para 17 carros en el estacionamiento. Pero los vecinos, que son muy quejumbrosos, inmediatamente presentaron ellos en fin, su inconformidad o lo que sea ante el municipio, alegando precisamente, oye, espérate, aquí no es permitido el uso comercial de los inmuebles, ¿verdad? Únicamente es para casa habitación. Ellos decían, ¿y a ustedes en qué les afecta? Si tengo bastante estacionamiento, solo son los 13 arquitectos y demás. Bueno, entonces tenía un fin ilícito. Ahí la ley no permitía que hubiera ese uso en particular. Bueno, pues lo mismo pasaría ahí, ¿verdad? Aunque la ley dijera después que sí se permitiera en ese lugar el uso comercial, bueno, pues no puede desaparecer por confirmación. Bueno, entonces había rentado y estos arquitectos habían empezado a hacerle remodelaciones a la casa. Recuerdo que le habían remodelado y le habían metido como 4 millones de pesos a la casa en la remodelación para que, pues, de casa sirviera como oficina, pues, ¿no? De arquitectos. Y bueno, entonces, fíjate, aquí te dice que los efectos de la anulación es que las partes se van a restituir lo que hayan recibido o percibido en virtud o consecuencia del acto anulado. Entonces ahí se ponía bien interesante el caso porque finalmente el contrato, bueno, en fin, el municipio les dijo ahí a los arquitectos
que no era lícito que tuvieran ellos ahí su despacho, y entonces ellos ya habían celebrado el contrato de arrendamiento con el dueño. Y entonces aquí, si el contrato es anulado, te dice aquí que las partes se tienen que devolver las prestaciones que hubieran recibido, ¿verdad? Y entonces se convierte en algo bien difícil, por ejemplo, si ellos lo estuvieron usando 6 meses, en lo que finalmente el municipio ya determinó, el municipio de la delegación, como dicen en el DF, si ya determinó que era nulo, que era ilícito el uso ahí de ese inmueble para ese propósito, que era comercial, entonces fíjate cómo la ley dice que después de una anulación las partes se tienen que devolver lo que recibieron. Y, por ejemplo, sería bien difícil que devuelvan ellos la posesión. Pues, ¿cómo devuelven la posesión? Ya lo poseyeron 6 meses y les dijeron que no podían. La posesión es imposible que lo devuelvan. El arrendador sí pudiera devolver, perdón, las rentas, la que recibió mientras. Y luego empieza otro problema, ¿verdad? Si las remodelaciones que le hicieron a la casa, ¿ok? Las debe o no las debe, en su caso, dice aquí, que hay que recibir lo que recibiste, hay que devolver lo que recibiste. Entonces le hicieron remodelaciones que tienen un valor. ¿Tiene el arrendatario que devolver ese valor, sí o no? Empieza ese problema, ¿no? Y otro problema sería, espérate, al contrario, esas remodelaciones que le hiciste no me sirven de nada, porque la casa la tengo que, o sea, la casa que la convertiste en oficina, la tengo que volver a convertir ahora en casa. Y entonces realmente como dice, eso que percibí realmente ya no lo voy a percibir porque finalmente tengo que darle el uso de nueva cuenta a casa habitación, o sea, lo tengo que rentar de nueva cuenta como casa habitación. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos viendo del libro y nos quedamos, me parece que en el contrato de prenda. Aquí nos devolvemos. Y bueno, entonces habíamos dicho originalmente, Carla, cuando alguien va y pide un carro a crédito en la agencia, ¿qué es lo que toma en garantía la agencia? El mismo carro. El mismo carro. Entonces aquí en la página 111 te dice que la prenda se tiene que entregar, ¿ok? En el artículo 2858 te dice, para que se tenga por constituida la prenda, deberá ser entregada al acreedor. Pero luego te dice real o jurídicamente. Entonces, ¿cómo es que, cómo le va a hacer la agencia? Bueno, pues la agencia entonces dice, mira, yo te vendo el carro ya es tuyo, pero tú me lo vas a dar en prenda. Acuérdate, hay 2 mecanismos como se pueden hacer las compraventas, básicamente uno es que te lo venda, ¿ok? En este caso te dice, te lo vendo y te doy un crédito para que me lo pagues, pero el carro ya es tuyo. Y hay otro tipo de operaciones en las que te vendo el carro o la casa o lo que haya sido y, eso dicen compraventa en abonos, y con reserva de dominio, perdón, le dicen, y tú te vas a convertir en dueño el día que me lo termines de pagar. Mientras yo sigo siendo dueño. Ok, entonces eso es muy importante. Y es muy importante y eso se debe inscribir en el registro público de la propiedad cuando alguien vende con reserva de dominio. Ok, yo sigo siendo dueño porque el problema podría presentarse como te comentaba, el problema se puede presentar en el caso en que tenga una deuda. O sea, que el dueño de la casa tenga una deuda y el acreedor lo quiere embargar. Y entonces empieza el problema, ¿verdad? Acuérdate, nada más se pueden embargar cosas que son propiedad del deudor. Y entonces ya vendió, pero todavía no ha transmitido la propiedad, sino que la va a transmitir hasta el momento en que le terminen de pagar la renta, la cosa. ¿Ok? Entonces, vuelvo al tema. Vendió algo, pero lo vendió con reserva de dominio. Es decir, te lo vendo, pero te vas a convertir en dueño el día que me termines de pagar. Fueron 24 mensualidades. Cuando me des la mensualidad número 24, te conviertes tú en dueño, mientras no. Bien, vamos a imaginar, Carla, que tu cliente tiene como deudor
al dueño del terreno o la casa, lo que haya sido, ¿qué le embargarías? Pues, la propia casa, ¿no? O sea, como el ejemplo de ayer del carro podría ser lo mismo. ¿Pero qué le embargas? ¿Le embarga la propiedad? Él ya dijo que la Ah, vendió. no. Él, entre comillas, ya la vendió, pero no ha transmitido la propiedad, ¿verdad? O al revés, ¿qué le Ujú. embargarías al comprador? Pues, alguno, ¿se puede algún otro bien? Se No puede, o tiene sea, otro se bien, puede. no tiene otro bien. Ok. ¿Qué le embargarías? O sea, ¿de esa operación le puedes embargar algo? No, no sé. No, no. Se podría. ¿Qué? A ver, me puede volver a O explicar sea, la otra vez. situación? Ajá. Ajá. El caso es la compraventa con reserva de dominio, vendes Ujú. en abonos y transmites la propiedad hasta que te terminen de pagar todos los abonos. Ok. Mientras el que es dueño sigue siendo dueño y el que compra todavía no es dueño, sino hasta que Mm. termine de pagar. Y eso es muy importante, te decía, lo vas a ver en contratos, ¿no? Este, es muy importante que eso se inscriba en el registro público de la propiedad para que sepan el día de mañana los posibles acreedores que puedan haber. ¿Sabes qué? Si bien es cierto que fulanito todavía es dueño, ya está comprometido el terreno a otra persona, ¿verdad? Y Ujú. va en la mensualidad número 12. ¿Qué le embargarías tú al comprador? Todavía no es dueño. ¿Puedes embargarle la casa? Pues no, porque pues no es suya. Pues no, porque no es de él todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vas a Ajá. embargar? Pues según yo, dentro de eso no hay algo que se le pueda embargar, ¿no? A O ver, sí. Paula. Mm, pues dice que, ¿cómo que a título de qué se va a agarrar la casa? ¿O qué dijo? ¿Hay una deuda? Pues, no, la verdad no sé. Pues le embargas los derechos que tenga el comprador en esa operación. ¿Sí me explico? O sea, la casa no se la puedes embargar porque todavía no la tiene él, no está en su propiedad, pero sí ha ganado algunos derechos. O sea, él tiene derecho a que si sigue pagando, se convierte en propietario. Por ejemplo, Pues tiene ve, derecho a eso, ¿verdad? Ahí voy. Él tiene derecho a eso, ¿no? Que si él sigue pagando, en un momento dado se puede convertir en propietario. Ah, bueno, voy a embargar esos derechos. Algo tiene, o sea, algo lleva ganado. Ha pagado 12 mensualidades, por ejemplo, ¿no? Que ya se las entregó al vendedor. ¿Verdad? Ah, bueno, ese derecho que llevas ganado, ¿verdad? Hasta el momento, porque has pagado 2 mensualidades, ese derecho que llevas, esa ventaja que llevas, te la embargo. Y te embargo el derecho que tú tienes finalmente a que en un momento dado puedas llegar a ser dueño. Aquí te lo puse en el número 12, pero vamos a imaginar que va en la mensualidad número 23, nomás le falta una. Ah, entonces dice el acreedor, pues me conviene pagar yo esa última. O sea, te embargo los derechos que tienes sobre esa casa, ¿verdad? Ya vas terminando de pagarla y nomás, pues yo mismo, yo acreedor, me conviene embargarte todos esos derechos y yo mismo, si ya no tienes bien con qué pagar, yo mismo pago esa última mensualidad, pero ya vamos a decir, como que me sustituyo en ti deudor, y ya me convierto en dueño y ahora sí te embargué la casa. O sea, yo mismo pago por ti y entonces ya la casa es tuya y ya te la puedo embargar. Entonces, mientras que te voy a embargar los derechos que tengas sobre tal operación. ¿Algo, Rodrigo, ibas a decir algo? sí, o sea que, según yo existía una frase que decía, el deudor de mi deudor es mi deudor. Entonces, por ejemplo, si este tipo todavía tiene la reserva de dominio de la propiedad, que tiene el derecho al pago de esa propiedad para poder liberarla, pues entonces a quien le debe puede pedir que quien compró la casa
pues le pague directamente a él y así se cobra de ese inmueble. Ajá, O entonces, sea, a ver. ¿Qué le vas a embargar si el deudor fuera el dueño, el vendedor? ¿Qué le vas a embargar a él? es que no sé si sería embargo como tal, pero se podría, O sea, bueno, pues, él te debe dinero. ¿Tú qué le vas a embargar? La voy a embargar es señalar algo como garantía mientras dura el juicio y a ver quién tiene razón. A lo mejor él te dice, no es cierto, ya te pagué, o sea, en fin, ¿no? Ya vemos que qué defensa pudiera tener él. Pero en vía de mientras, ¿qué le vas a embargar al vendedor, al dueño? ¿Qué le vas a embargar? ¿Qué le puedes embargar? pues sí, o sea, la propiedad, o sea, aunque la haya vendido, pues él todavía tiene el dominio, entonces pues sí se la puedo embargar, pero no significa que se la voy a quitar al comprador. Solo significa que en caso de que no me pague, pues yo me quedo con esa reserva de dominio y ya que el comprador me la pague a mí. Así es, ajá. Eso es lo que vas a embargarle, ¿verdad? En bien, mientras él sigue siendo el dueño, pues le vas a embargar. Por eso es importante que esa operación de compraventa con reserva de dominio esté inscrita en el registro público de la propiedad para que no te vaya a salir el día de mañana el deudor, vendedor. No, es que ya la vendí y nomás le falta un pago y que quién sabe qué, y ya el otro ya se o sea, ya no me puedes embargar porque no, al otro nomás le falta un pago y viene el otro supuesto deudor y te paga, ¿verdad? Le paga supuestamente al vendedor, ¿verdad? El deudor, a su vez. Entonces, no, por eso es importante para darle certeza y la gente no invente, o sea, un deudor no invente ese tipo de trampas, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a embargar a este? ¿Verdad? Pues le vas a embargar hoy por hoy los derechos de propiedad que tiene sobre, que le continúan, ¿verdad? Que le siguen quedando sobre ese inmueble, ¿verdad? Y bueno, pues puede ser en un momento dado, ¿verdad? Que, vamos a decir, si le embargas ese derecho de propiedad, él tiene derecho a un precio que aún no le han terminado de pagar. Entonces, bueno, le vas a embargar prácticamente lo que le quedaría, le vas a embargar los derechos que tiene sobre esa propiedad, los derechos que tiene sobre el contrato. ¿Ok? Porque entonces a lo mejor realmente él solo tiene derecho a cobrar las 10 mensualidades que faltan. Ya no tiene el derecho vamos a decir, una parte de lo que ha venido pagando el deudor de él, ¿verdad? El comprador. Entonces prácticamente le vas a comprar nada más lo que le falta. O sea, lo único que le puedes embargar es lo que le falta a él de pagar, perdón, al comprador de pagar. Pero no es conveniente que lo hicieras así. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no sería conveniente que le embargues nada más las mensualidades o abonos que se le adeudan? ¿Por qué no sería conveniente eso? Que nada más le embargues eso. O sea, aquí lo ideal es embargarle todo, o sea, eso, y embargarle todos los derechos que vengan de ese contrato. ¿Por qué? Porque a lo mejor el otro no paga. Y entonces la propiedad se le devuelve al deudor, al vendedor. ¿Verdad? Por eso no solamente será conveniente, oye, nada más lo que te voy a embargar, entonces lo que falta que te paguen. No, embárgale todos los derechos. ¿Por qué? Porque es probable que el otro no pague. Y entonces se le va a devolver a él íntegra su propiedad. Y entonces sí, tu embargo viene sobre toda la propiedad completa, como quien dice. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Te dice más adelante el autor, te dice la prenda, ya te dijo entonces, recae sobre bienes muebles y, ¿ok? Se tiene que hacer necesariamente entrega de la cosa. Y entonces veíamos en la clase pasada el caso de las agencias, o sea, te venden el carro, ya es tuyo, pero la gente dice, ¿pero qué garantía me vas a dar? Pues fíjate que yo trabajo y no sé dónde y soy el empleado del mes. No, hombre, ¿sabes qué? Esa garantía no me interesa. Déjame el mismo carro en garantía. Pero entonces la agencia lo agarra en prenda, ¿ok? Él es el acreedor prendario. La garantía es el carro mismo, ¿ok? Bien, hasta ahí va todo bien. Pero la ley te dice que en la prenda tienes que entregar la cosa. Entonces, ¿cómo le va a hacer el que compró el carro? Pues para usarlo. Dice, oye, no te voy a comprar un carro, pero tú lo vas a tener guardado como garantía. Bueno, entonces hacen eso. Te vendo el carro, te lo vendo en abonos, en lo que sea,
el carro ya es tuyo, ¿ok? No es una venta con reserva de dominio, el carro ya es tuyo, tú me lo vas a entregar en prenda, ¿ok? Vamos a un contrato de prenda, el carro está en garantía. Como la ley dice que la prenda tiene que entregarse, la cosa, entonces tú me entregas la cosa y yo te la devuelvo en calidad de depositario. ¿Ok? Entonces tú la vas a estar cuidando, pero hay un contrato de prenda de por medio. Y entonces en la prenda, en un momento dado, ante el incumplimiento, el acreedor puede pedir la devolución de la cosa. ¿Dejaste de pagarla? Ah, bueno, entonces te pido que me la devuelvas. Y lo que te decía en la clase pasada, empiezan a veces los problemas. Alguien ya no puede pagar el carro, por la razón que sea. Lo corrieron del trabajo y que quién sabe que ya no puede pagar el carro. Entonces quiere traspasar el carro a otra persona. Y entonces ahí van a ver después en obligaciones lo que es la cesión de deudas. ¿Verdad? Mi deuda que tengo con la agencia, quiero que la pague el fulanito. Bueno, eso tiene que estar sujeto a la aprobación de la agencia. ¿Ok? Si la agencia dice, no me cambies de deudor. Tú eres mi deudor. Yo confío en ti. No, a tu antojo no me vas a venir a cambiar. Ahora debe otro. No, tú eres el que debes originalmente. Contigo hice el trato. ¿Ok? Bien. Bueno, te dice más adelante el autor que también puede haber comodato sobre bienes muebles e inmuebles. Acuérdate que el comodato es como un arrendamiento, pero sin pagar renta. Te dice más adelante el autor, ¿para qué te sirve esta distinción entre bienes muebles e inmuebles? Te dice, bueno, por ejemplo, en el derecho procesal, te dice quién es juez competente. Entonces te dice, fíjate, toda acción real, te dice aquí, es juez competente el de la ubicación de la cosa si se ejercita una acción real sobre inmuebles. Y lo mismo pasa con el caso de arrendamiento. Todo lo que tenga que ver con arrendamiento va a ser juez competente, el juez del lugar donde esté ubicada la cosa. Ese es el juez competente, donde esté ubicada la cosa. Pero fíjate lo primero que te dijo, en las acciones reales, ¿ok? No son acciones personales. Después vamos a ver exactamente cuáles son las acciones reales, ¿verdad? Pero las acciones personales, acuérdense, cuando alguien hizo un contrato con otro y le adeuda algo, esas son las acciones personales. La acción la tengo sobre una persona. Esas son las acciones reales, vamos a decir, personales que vienen de un contrato. O pudiera ser que no venga de un contrato, como te dije el caso de ayer. Alguien choca y ocasiona un daño. Bueno, tú eres mi deudor, me ocasionaste un daño, me lo tienes que reparar. ¿Ok? Esa acción también es personal, no viene de un contrato. ¿Ok? Es extracontractual. ¿Ok? Entonces, el crédito que yo tengo con respecto a otra persona puede venir de un contrato o puede ser que no venga de un contrato. Bien, más adelante te dice, bueno, en fin, entonces la primera regla es esa. Si la acción es real, ¿ok? Si la acción tiene que ver directamente con la propiedad de la cosa, ¿ok? Entonces esa acción es real y si es sobre inmuebles, el juez competente es el del lugar de la cosa. Bien, fíjate en lo siguiente, te dice, el juez del domicilio del demandado, si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles o acciones personales, las de los derechos reales, ok, de los derechos personales, perdón, o del estado civil. Entonces dice, si tú quieres demandar a alguien por una acción personal, porque te incumplió con el contrato, porque chocó y no pagó, vamos a imaginar, si chocó y te hizo un daño en tu casa, que es un inmueble, y tú estás exigiendo que te repare el daño, ¿cuál juez es competente? ¿El de la fracción 1, perdón, 3 o 4? Vuelvo al caso. Si alguien chocó en tu casa, te hizo un daño y quieres reclamarle a ese que te repare el daño, ¿cuál es el juez competente? Aquí nos dieron ya dos reglas. El del lugar del domicilio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es ahí donde se dio el problema, ¿no? Ajá, porque es una acción personal. Pese a que tiene que ver con inmuebles, no es una acción real, es una acción personal. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Ok? Entonces, si tienes razón, ¿verdad? Es el del domicilio del deudor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una acción personal la que estoy reclamando. No estoy reclamando una acción real que tiene que ver con la cosa. No, me estoy reclamando un daño que me ocasionaste en la cosa. Pero estoy reclamando la reparación del daño y es una acción personal y no es real. ¿Ok?
Bien, más adelante el autor te va a traer otro ejemplo más parecido, pues, ¿no? Más adelante te dice el autor, interés de la clasificación. Bueno, ahí te dio las reglas de la ubicación, de la competencia, ¿ok? Entonces, nomás, no, vamos a ir, hay muchas reglas de competencia, hay como 15 reglas de competencia. Esta es una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, te dice aquí el del estado civil, ¿ok? El del domicilio del deudor, bueno, del demandado, perdón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, uno le demanda al otro el divorcio. ¿Cuál es el juez competente? Donde vive el demandado. En principio, ¿verdad? Después vamos a ver que bueno, ustedes van a ver en procesal que hay reglas especiales para el caso de divorcio, ¿ok? Bien, pero bueno, vamos a decir que con esta regla, ¿ok? Te diría nada más que si alguien está demandando la nulidad del matrimonio, el divorcio, ¿verdad? Bueno, te está diciendo que es el domicilio del demandado. Y en ocasiones no sabes dónde vive el demandado, ¿verdad? Se fue de la casa, tu pareja se fue de la casa, lo que sea, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Quién sabe? No tengo idea dónde vive el demandado. Entonces te dice aquí, es es competente el juez del domicilio del demandado, pues quién sabe dónde vive el demandado. ¿Verdad? No tengo idea, tengo 10 años de no verlo, ya, le perdí la huella, no sé, ¿verdad? Y entonces, bueno, después ya lo van a ver ustedes en procesal, en algunos códigos te dicen, no, mejor que sea el domicilio del actor, del que está demandando el divorcio, porque el demandado es muy probable que no lo encuentren, no sepas dónde está, lo mataron o quién sabe dónde, no sabes. Sí. El juez competente no es el último del domicilio conyugal. Sí, pero por ejemplo, hay veces que son muy complicados los casos porque no hay domicilio conyugal. Por ejemplo, hay jurisprudencia que te dice, domicilio conyugal es donde viven los cónyuges como marido y mujer y tienen autoridad propia. Y el clásico caso, donde se casan y le agregan un cuarto más a la casa. Y ahí se van a vivir, ¿verdad? O sea, bueno, donde le agregan, se van a vivir a casa de los papás. Entonces la ley te dice que eso no es un domicilio conyugal, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí ellos están de arrimados, decimos aquí en México, pues, ¿no? Y dicen ahí el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Y entonces ellos viven ahí, ¿verdad? Como arrimados. Entonces no tienen autoridad propia. Ahí no hay domicilio conyugal. O vamos a imaginar, por ejemplo, ¿ok? Así como lo dijiste, es juez competente el del domicilio conyugal. Sí, nomás que hace 10 años que no existe ya el domicilio conyugal. O sea, la ley no te dice del último domicilio conyugal. No, te dice, es juez competente el del domicilio conyugal. El domicilio conyugal ya no existe. Ya se separaron. Cada quien agarró para su lado. Se pelearon en una noche y no sé qué. Y cada quien agarró para su lado. ¿Y qué pasó con el domicilio conyugal? Dejó de existir. ¿Ok? O sea, insisto, la ley no te dice, es juez competente el del último domicilio conyugal. No, el del domicilio conyugal. No, el domicilio conyugal ya no existe porque las mismas partes lo deshicieron. ¿Ok? Entonces habría que ver ahí las reglas procesales. Ustedes ya en materia procesal lo van a ver. Pero vamos a decir, así con esta regla que trae aquí en el Código Civil, bueno, pues es el domicilio del demandado y a veces el demandado no sabe dónde está. ¿Ok? Es muy probable que no sepas idea. Alguien te pidió un crédito y ya no tienes idea de dónde vive siquiera. ¿Verdad? Cuando no tienes idea dónde vive una persona, ¿cómo le notificas la demanda? ¿Cómo se le emplaza, Rodrigo? No sabes dónde vive la persona. Ya fuiste al domicilio que es donde vivía, pues ya no está. Rodrigo, ¿cómo le haces? Para notificarle la demanda. Pues podría ser también con un familiar, con el domicilio de un familiar. O sea, si no se sabe dónde está residiendo. Tienes que demandarlo en su domicilio. La ley dice que tienes que demandarlo en su domicilio para, vamos a decir, para respetar lo que es vamos a decir, tu derecho de audiencia, tu garantía de audiencia. El primer requisito es que estés enterado que hay un juicio en contra tuya. Oye, es que le mandaste, me notificaste en casa de mi hermano. No, sí, sí, no, se me fue, eso era notificación. Entonces, no, hombre, si mi hermano y yo estamos peleados, ¿tú crees que me va a avisar que tiene un juicio en contra? No hizo. Sí, no, eso era cuando es notificación, cuando entonces, ¿cómo le notificas? No está viviendo. ¿Cómo le notificas? Entonces la ley dice que si no sabes cuál es el domicilio del demandado, le notifiques por edictos, por medio de periódicos. ¿Ok? Y entonces aparecen en el periódico, ¿verdad?
En todos los lugares no hay periódico, ¿verdad? Poco a poco el periódico se va a acabar, no te creas. Cada día hay menos gente que lee el periódico, para acabar pronto. ¿Por qué? Pues porque en internet te das cuenta de muchas noticias, ¿ok? Y entonces cada día el periódico, vamos, hay menos gente que lo lee, cada vez se imprime menos periódico, pues para cuidar que el papel y que quién sabe qué. Y aparte, pues para mucha gente es más cómodo ver el periódico en la computadora, en el celular, que andar cargando ahí con el papel, pues, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es eso, que los periódicos poco a poco se van a ir acabando porque la gente ya no lee el periódico. En fin, las nuevas generaciones no leen el periódico, va a acabar pronto. Pero al periódico le conviene seguir existiendo. ¿Por qué? Aunque no se lo compren, ¿se da cuenta? Le conviene. Porque el periódico tiene un poder, ¿verdad? Ahí traen en fin, a todas las autoridades, ¿verdad? A todas las autoridades las traen de encargo. Entonces eso es poder. Por eso es importante que exista el periódico. El periódico dice, no, aunque no se venda o lo que se venda poco, qué sé yo, para mí es importante que si vi a tal político haciendo esto o el otro, que quién sabe qué, para mí es importante pues irlo a presionar, por no decir a sobornar, ¿verdad? De que, oye, si no me das tanto, entonces va a aparecer tal noticia en tu contra. Y si esto y el otro, y entonces por eso el periódico, vamos a decir, el periódico, los medios de información, la televisión, o sea, tiene un poder y le importa al dueño no perder ese poder, porque todas las autoridades van a querer estar, bueno, autoridades y todo el mundo, ¿verdad? Van a querer estar bien con ese que tiene esa fuente de información. Bueno, y al rato va a pasar con quienes tengan medios de información a través de los medios digitales. Bueno, más adelante te dice el autor, clasificación en el derecho en cuanto hace el derecho penal, la diferencia entre mueble e inmueble. Entonces te dice el autor, fíjate, te dice, por lo que hace a una cosa es el robo y otra cosa es el despojo. En el robo, la persona se apoderó de una cosa mueble. En el despojo, la persona se apoderó de algo inmueble. La diferencia entre uno y otro. Las penas son totalmente distintas. ¿Ok? La pena de un robo, vamos a decir, es menos grave que aquel que se apodera de un inmueble, por barato que sea. ¿Ok? La ley no distingue. Entonces te dice, por ejemplo, aquí, se impondrá de 3 meses a 5 años de prisión y de 50 a tantos días al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él, ¿ok? Se mete a alguien a un departamento que no le pertenece, ¿ok? O de un derecho real que no le pertenezca. Haga uso de él, fíjate. Aquí en Monterrey, por ejemplo, Monterrey hay muchas montañas y la gente, bueno, pues le gusta construir allá, tienen que estar allá arriba, ¿verdad? Traen su rollo, quieren estar viendo a todos desde arriba. Y entonces la ley dice que dependiendo la inclinación del terreno, se puede o no se puede construir. ¿Ok? Entonces dice, el terreno que tenga una inclinación de más del 35%, un terreno que esté así de vertical, ya no puede, no se puede construir ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque es peligroso. Por lo mejor que esté el terreno, no se puede por la inclinación del terreno. Fíjate en esto. Después lo vamos a ver, pero ya que andamos en esto, ya me gustó el chisme. Vamos a imaginar que, fíjate cómo se mide un terreno. Vamos a imaginar que el terreno mide 100 metros el terreno. No es lo mismo 100 metros así que 100 metros así, que 100 metros así, que 100 metros así. ¿Ok? 100 metros así, pues es de aquí a aquí, ¿verdad? Pero realmente es esto lo que estás comprando de tierra. En cambio así, es esto lo que estás comprando de tierra. En cambio así, pues es esta distancia la que estás comprando de tierra. Entonces, cuando mides un terreno, tiene que ir un topógrafo, un especialista, que precisamente va a ver eso. O sea, no tiene nada que ver la inclinación. Tú compras esto, independientemente de en qué forma esté el terreno, pues, ¿no? Bien, entonces en Monterrey hay una regla que te dice eso. Y es seguro que existe en casi todos los lugares del mundo, vamos a decirlo así, ¿no? O
¿sabes qué? Si la inclinación del terreno es tanta, no se puede construir, porque es muy peligroso, se va a caer. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí en Monterrey empezaron unos a construir en un terreno que tenía más del 35% de construcción. Y le hicieron todos los soportes y demás, y a media construcción, cuando la obra estaba, acá en Monterrey decimos, cuando la obra todavía no está finalizada, decimos que es obra negra, ¿ok? O le dicen también obra gris, porque aquí en Monterrey, a diferencia de otras ciudades de la República, el material con el que hacen las casas es un block, no es un ladrillo. ¿Cómo le dicen en México al ladrillo? Le dicen de otra manera, no me acuerdo cómo. Allá son rojos, los ladrillos con los que hacen las casas. Acá en Monterrey son grises. ¿Okay? El block es en fin, pues es un ladrillo hueco, ¿verdad? Es un ladrillo hueco de color gris. Entonces te dicen, la casa está en obra gris o en obra negra, le dicen. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es el material, el color del material. Todavía no le han hecho los acabados, no le han puesto todavía el yeso y lo que lleva en las paredes. Entonces así decimos, la obra está en obra gris, por el color del material con que se hace. Bien, entonces te dice aquí, ¿verdad? Entonces los departamentos esos los abandonaron. Bueno, en fin, el municipio dice, oye, ¿sabes qué? Esa obra no la puedes continuar. ¿Por qué? Pues porque no está en una inclinación indebida. Muy bien. Y entonces los abandonaron, pues empezó a meterse gente ahí. Bueno, pues entonces está cometiendo el delito de despojo. ¿Ok? Porque te dice ahí que el que ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él, ya lo está haciendo uso de él. Fíjate cómo ocupar y usar, no, como que la ley hace una distinción. Acuérdate que la ley penal tiene que ser exacta. ¿Ok? La aplicación de la ley penal tiene que ser exacta, a diferencia de la ley civil, que puede aplicarse por analogía, lo que se parece. ¿Ok? En la ley penal tiene que ser exacta. Entonces dice, el que ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él. O sea, ocupar es como que si permanentemente está ahí, y el que haga uso de él, a lo mejor nomás hace uso de él, no sé, durante algún tiempecillo. Es muy común, por ejemplo, yo viví en el DF, por ejemplo, hay terrenos baldíos, entre comillas, el autor nos va a decir más adelante que no son baldíos, son vacíos, desocupados, pues, ¿no? Y entonces vas y pues metes tu carro ahí y lo estacionas, como si fuera un estacionamiento. Y ya cuando vuelves por tu carro, lo sale un chavillo. Jefe, ¿la lana? ¿La lana de qué? Pues el estacionamiento, ¿no le dio un ticket? No, pues no sabía que cobraban. Ah, no, hay que pagar, puro cuento. El chavillo no es el dueño, no es nada, no tiene, ¿verdad? Pero al Alfonso que se deje, pues le cobran, ¿verdad? Le cobran ahí el estacionamiento. Bueno, ese chavillo está haciendo uso, no está ocupando el estacionamiento. A lo mejor él se va, hasta eso se retira a las 5 de la tarde, ¿verdad? Ya con eso ya sacó lo suficiente para el día. Entonces no está ocupando el inmueble, lo está usando. Bueno, entonces estaría en el caso de despojo, ¿verdad? O un derecho real que no le pertenezca. Más adelante te dice el autor, el caso de las embajadas. Acuérdate que un país tiene derecho a poner una sola embajada en otro país, ¿verdad? Y todos, como entre comillas, todos los consulados que quiera. Entonces, lo que suceda en el inmueble de la embajada se rige por las reglas, te dice ahí, te va a decir con las reglas internacionales, ¿ok? Lo que suceda en la embajada, lo que suceda en el consulado no, ese no se considera como que dice territorio sujeto al derecho internacional, el consulado no, la embajada sí. ¿Por qué el consulado no? Porque si no la gente, si el consulado fuera sujeto al territorio, a las reglas del derecho internacional, pues pondrías 10,000 consulados en otro país, en otro país, así es. ¿Eh? Entonces no, nomás la pura embajada, nomás tienes derecho a uno. Y todos los consulados los puedes poner. Pero el autor te dice entonces, bueno, en el caso de las embajadas, lo que hace el inmueble va a tener unas reglas y lo que hace a los muebles que hay adentro van a tener otras reglas, ¿ok? Entonces te dice, hoy en día sale inmunidad jurisdiccional solo para inmuebles ocupados por misiones diplomáticas, ¿ok? En tanto que los bienes muebles de los miembros que forman la misión diplomática sí quedan sujetos a las disposiciones del derecho común, ¿ok? Bien. Siguiente te dice, el siguiente capítulo, las cosas inmuebles. Entonces por ahí te dice el autor, antes se pensaba que lo más valioso, que la mejor inversión que puedes hacer
son los inmuebles. Eso hay que entenderlo, ¿no? En principio, ¿no? La mejor inversión que puedes hacer es un inmueble. La mejor inversión no es comprar un Mercedes, ni un BMW, no. La mejor inversión es comprar un inmueble. ¿Por qué? Porque el inmueble va ganando precio, va ganando valor día a día. Ok, el carro, todo lo contrario, el carro va perdiendo valor día a día. Sí, pero yo quiero andar en un Mercedes para que la gente me vea y cobrarle más como abogado por mi imagen, vamos a decirles. Bueno, pues, ojalá no te secuestren. Entonces te dice ahí, ¿verdad? Que en principio se pensaba antes que los inmuebles son lo más valioso. Si ves tú esas revistas donde vienen quiénes son las personas más ricas del mundo, pues a veces viene Bill Gates en primer lugar, y a veces viene Carlos Slim, y ahorita está el dueño de Amazon, el señor Bezos, y va variando, cada año va variando. ¿Y por qué un año fue uno más rico que el otro? Por el precio de las acciones. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, pues ahorita la empresa más rica del mundo es Amazon. ¿Ok? El famoso señor Bezos. Y entonces el famoso señor Bezos, que es entre comillas, es el copropietario de Amazon, se acaba de divorciar. Y entonces ahí, por ejemplo, eso hace que las acciones bajen de valor. No es lo mismo que las acciones pertenezcan a un matrimonio, que en principio van a tener una misma orientación, los votos van a ser en principio siempre en el mismo sentido, porque estás hablando de un matrimonio, pero cuando se divorcia y entonces cada quien toma el 50%, así tengo entendido que así fue como se dividieron, ya no es tan fuerte esa persona en esa sociedad. ¿Por qué? Porque no sabes qué va a hacer la otra persona con sus acciones. ¿Ok? Se las puede vender a otra persona o qué sé yo. Entonces, cuando era un matrimonio, vamos a decir, a los ojos del mercado, es un frente común, como quien dice, ¿no? Pero cuando se divorcian y cada quien agarra lo suyo, ya no sabes. A lo mejor, incluso el señor ya tiene otra pareja, ¿verdad? Entonces, pues ya no sabes qué va a pasar, vamos a decir, ya no sabes cómo van a venir las decisiones, porque ahora él va a tener, ya está ahora con otra pareja, y entonces esas decisiones de él pues ya pueden venir influenciadas por la nueva pareja. Y entonces ya ahora sí ya no es un frente común y pueden bajar el valor de las acciones que originalmente tenían este señor, ¿verdad? Cuando estaba en matrimonio valían tanto. Ya no estaba en matrimonio, se divorció. Ah, pues quién sabe, cada quien va a agarrar para su lado y entonces quién sabe qué vaya a pasar con las acciones que originalmente tenían esos dos cónyuges. ¿Ok? O sea, lo que creo, vienen nuevas disposiciones. Es lo que te dice ahí el autor. Bien, el autor te va a distinguir más adelante, te dice, bueno, bienes inmuebles, te va a hacer una clasificación, la misma clasificación la va a hacer para los bienes muebles. Entonces, en el caso de los muebles, te dice, hay bienes inmuebles, perdón, ya sabes, inmuebles que no se pueden mover, ¿ok? Por su naturaleza, y entonces el autor te dice, mira, por su naturaleza hay dos tipos de bienes inmuebles. El bien inmueble por naturaleza, por excelencia, es el suelo. ¿Ok? Es el suelo. Y luego te dice, pero puede haber cosas que se le peguen al suelo artificialmente. Entonces sería el edificio, sería la casa y demás. Pero incluso el autor te habla de un pozo. Un pozo puede ser un inmueble, o sea, que es creado por el humano. No un pozo naturalmente creado, no. Un pozo que artificialmente se creó. En una ocasión me tocó un caso, por ejemplo, en el que en un pozo iban a hacer un horno. Bueno, simplemente los hornos donde hacen la barbacoa, ¿no? En muchas ocasiones los hacen, le dicen barbacoa de pozo. Hacen un pozo. Bueno, pues lo mismo hacen, pero en el caso de la industria, en ocasiones hay hornos que se hacen en pozos precisamente. Entonces, en lo que, vamos a decir, en lo que avanza, pues mientras el pozo existe y es un inmueble, ¿verdad? Y tiene un valor, fíjate, es otra cosa. El pozo tiene un valor, costó hacerlo. Entonces puede ser que alguien embargue un pozo. Me acuerdo que un amigo embargó un pozo. ¿Para qué quieres un pozo? Le dijeron, ¿verdad? Pues tiene un valor, ¿verdad? Hacer ese pozo, pues, a lo mejor sirve para una alberca y con el otro no. Pero bueno, puede servir el día de mañana, le puede servir a otra empresa, esa empresa de día, ¿verdad? Y le embargaron el pozo, ¿no?
¿Para qué vivir? Le digo, pero habiendo tantas cosas que embargar, ¿por qué le embargaste el pozo? Embargaste una computadora o algo, le embargó el pozo. Bueno, el día de mañana pudiera ser que a otra empresa le interese el pozo. ¿Sabes qué? Ese pozo me interesa porque, pues, porque cuesta millones de pesos hacer un pozo, ¿verdad? La perforación y sacar todo el mugrero y dejarlo quién sabe dónde. Todo eso cuesta. ¿Ok? Por ejemplo, Pemex o qué sé yo, pues viven de la perforación. Y entonces por eso un pozo finalmente vale. Bueno, te dice entonces el autor, ese es un inmueble artificialmente creado. ¿Ok? Bien. Más adelante te dicen inmuebles por naturaleza según el código. Entonces te dije, la que se pasaba, el código te dice cuáles son los inmuebles. Y por exclusión, lo que no venga ahí son muebles. Entonces la primera te dice el suelo y las construcciones adheridas a él. Construcciones adheridas, te dice, ¿ok? Adheridas. ¿Ok? No solamente algo que esté sobrepuesto, adheridas, te dice la ley. ¿Ok? Te va a hacer más explicaciones el autor. Más adelante te dice, las plantas y los árboles, la planta en sí es un bien inmueble. Ya no estamos hablando del suelo, estamos hablando de la planta. La planta es un bien inmueble, pero mientras estuviere unido a la tierra, y fíjate, y los frutos pendientes también son inmuebles, ¿ok? Mientras no sean separados por cosechas o cortes regulares. Entonces, la manzana que está en el árbol es inmueble. La desprendes del árbol, es mueble. Y eso va a tener, más tarde te va a decir el autor, más importancia por los tipos de contratos. Hay contratos que solamente se pueden celebrar sobre inmuebles o sobre muebles. ¿Ok? A rato te voy a decir, por ejemplo, si alguien se arranca la manzana, alguien que no es dueño, arranca la manzana, ¿qué delito habrá cometido? ¿Robo o despojo? El robo es el apoderamiento de una cosa mueble. El despojo es el apoderamiento de una cosa inmueble. Aquí la ley te dice que mientras el fruto no sea separado, es un inmueble. Entonces, si alguien, entre comillas, se roba una manzana que está en el árbol todavía, ¿ok? Es despojo. Es despojo, ¿verdad? Realmente, porque te está diciendo la ley, esto es un inmueble. Pero al rato el autor se va a meter con ese tema, pues, ¿no? Más adelante te dice el autor, bueno, ya te dije cuáles son los muebles, pero los inmuebles por naturaleza. El suelo y las construcciones, o el pozo, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora te voy a decir que hay inmuebles que realmente eran muebles, pero por haberlos destinado al uso de un inmueble, se convierte en inmueble. Entonces te dice la siguiente definición, el autor ahí con letra mayor, mayúscula, 117. Bien, es inmueble por destino, te dice, es el bien mueble por naturaleza que su propietario y el propietario simultáneamente de un inmueble por naturaleza incorpora en forma material el inmueble por naturaleza al inmueble por naturaleza. O lo afecta, dice, lo incorpora o lo destina. Las dos cosas son, para la ley, inmuebles por destino. ¿Ok? Entonces te dicen ahí, bueno, más adelante te va a decir el autor los requisitos. Entonces, primer requisito, que haya un mueble por naturaleza y un inmueble por naturaleza. Primer requisito. Segundo requisito, que los dos sean del mismo dueño. Entonces vamos a imaginar, es el segundo requisito, ¿verdad? Bueno, tercero, que se incorpore materialmente. Pum, se mete. O que se destine, te dice ahí el autor, ¿verdad? A lo mejor no conviene la cosa adherirla. Y te da el ejemplo ahí de una estatua, ¿verdad? ¿Sabes qué? En el primer caso, a lo mejor sí era conveniente adherir la estatua al suelo. Y en el siguiente caso que te dice el autor, dice, o a lo mejor es conveniente no adherir la cosa al suelo. ¿Ok? Bien. Entonces, por ejemplo, ahí te menciona el autor, por ejemplo, dice, las sillas de la Facultad de Derecho de la UNAM. El autor fue maestro de la UNAM. En la UNAM, por ejemplo, bueno, las sillas están atornilladas al suelo. Bueno, cuando yo estudié ahí, estaban atornilladas al suelo. Y el propósito de atornillarlas al suelo es que la persona que tenga que hacer limpieza no tenga que estarlas ordenando a cada rato. Entonces ya pegadas al suelo, pues es más fácil para el que hace limpieza, por ejemplo, ¿no? Hoy en día no sé si siguen o no adheridas al suelo. A lo mejor
en aquel entonces, fíjate, en los salones de clase había un escalón para que el maestro, para que lo vean todos al maestro y para que el maestro vea a todos sus alumnos. Pues ya vienen los derechos humanos y que quién sabe qué tantas cosas. Y entonces dicen, ¿sabes qué? El maestro no debe estar por encima de los alumnos. Y mandaron quitar ese escalón. ¿Verdad? Y si el maestro está chaparrito, pues nadie lo ve. ¿Verdad? Pero, pues, los derechos de los alumnos, ¿verdad? Que no, que porque va a estar el maestro encima del alumno. Y mandaron quitar todos esos escalones. ¿Verdad? En muchas escuelas que tienen muchos años, ¿verdad? Sigue existiendo ese vamos a ¿Escalón? decir, así es, ese escaloncito, ¿verdad? Es que me quedé pensando que en las iglesias, púlpito me parece que se llama, ¿no? Donde se para el padre. Es un lugar superior. Bueno, hoy vive con los derechos humanos. Padre, el altar de alto. El altar que lo pongan al nivel de la raza. No, es que aquí Dios Dios está por encima de todos, pero tú no, tú el Padre debe ser igual que nosotros. A lo mejor el día de mañana también los altares de las iglesias los van a poner al mismo nivel, ¿verdad? Porque pues todos somos iguales. Bien, entonces te digo eso. Vamos a imaginar que estás tú en el Tecnológico de Monterrey y le dicen al Tecnológico de Monterrey, llega alguien y le dice, oye, te propongo, mi empresa se dedica a vender proyectores para los salones de clase. Entonces te propongo que pongamos, o sea, bueno, te propongo la venta de, qué sé yo, de 1000 proyectores. Y el TEC dice, espérate, ¿y cómo sé yo si funcionan o no? No te preocupes, te los voy a dejar a prueba. Te voy a dejar a prueba los proyectores 2 meses. Si te gustan, me los compras y me los pagas y lo que sea. Si no te gustan, los retiro. Ese proyector que está ahí, ¿es mueble o inmueble? Es mueble, ¿no? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con, con los aires acondicionados, lo mismo, ¿verdad? Oye, Tec, te propongo que pongas un aire acondicionado en el techo, ¿verdad? Ahí, si te gusta, me lo compras, o sea, si tú piensas que funciona, me lo compras, si no te gustó, me lo llevo, hombre, está sujeto a prueba. ¿Alguien dijo, es mueble o inmueble? ¿Quién contestó hace rato, Carlos? ¿Quién? Sí, ¿Qué es, que mueble o es, inmueble? pues según yo es mueble porque aún está permanentemente, ¿no? Entonces, es inmueble. O sea, es que ayer que estaba, o sea, ayer que leí estaba pensando eso, por ejemplo, de los climas. O sea, un clima sí podría ser inmueble por destino porque, o sea, depende del lugar porque se instala y pues ya se queda ahí. Pero en este caso, que está diciendo que lo está dejando por cierto tiempo para ver si sí se queda o no, aún no es permanente. Entonces, por el, o sí, Pues en ese tiempo, Pero en esos 2 meses, es que oh, sí, sí es por destino, porque pues el clima no lo vas a poner nada más, bueno, aquí está tu clima, o sea, haces una instalación completa haces una remodelación del inmueble para que ese bien quede fijo. Ahí entonces se convierte en parte del inmueble. ajá. Digo, Pero ya después si se retira, pues ya podría cambiar su situación como bien o cosa, ¿no? aquí el problema es el siguiente, que el autor te dijo en la página 118, en el punto 2, que las dos cosas sean del mismo dueño. Entonces, aunque esté pegado ahí, ¿verdad? No pertenece al mismo dueño. ¿Por qué? Porque pues, te lo dejaron a prueba. Entonces, es bien absurdo, ¿verdad? Pero en un momento, mientras está a prueba, Del no mismo es, dueño. no es todavía un inmueble. En el momento en que el TEC aprueba, sí, ok, te lo compro. Bueno, entonces ya es mueble. Y si le vendieron con reserva de dominio al TEC, o sea, le dicen al TEC, ok, ¿te gustaron? Sí, bien, te los vendo, pero con reserva de dominio. Hasta que me termines de pagar la última mensualidad, es tuyo. Es mueble O o sea, inmueble. el TEC es acreedor, pero no es nudo propietario. Ajá, entonces es mueble o inmueble. mueble Mueble. porque es lo mismo. ¿Mande?
pues es mueble porque es lo mismo, o sea, al final de cuentas el TEC sigue sin ser propietario, o sea. No, todavía no eres dueño. Qué relajo, ¿no? Pero bueno, esa es la, vamos a decir, la clasificación que hace la ley, ¿verdad? Entonces, pues mientras no sea del TEC, pues el requisito ahí es que sea del mismo dueño. Lo mismo puede pasar, a lo mejor los que hayan sido los climas o proyectores o lo que sea, estén en arrendamiento. Oye, te lo rento. Mi negocio no es vender climas, no, mi negocio es rentártelo. Y a lo mejor, pues ya sabes, a lo mejor sale más caro la renta o sea, me conviene más rentarlo que vendértelo. Pero fiscalmente al otro le conviene, ya después van a ver cuando lleven fiscal, le conviene más una renta que comprarlo, ¿verdad? Y entonces, pues pasaría lo mismo. ¿Sabes qué? Pues está rentado. Entonces no pertenecen al mismo dueño. Bien, más adelante te dice el número 5. Bueno, que la ley permita, que la ley diga que cuando se adhiera ese mueble al inmueble, eso se convierte en inmueble. Si la ley no te dice eso, entonces no se va a convertir, o sea, que la ley lo autoriza, que hay una norma jurídica que sancione la voluntad del dueño. Inmuebles por destino en los códigos civiles del año 2000, te dice ahí, entonces fíjate, en la 119 te dice el artículo 751, los bienes muebles por su naturaleza. Por ahí el autor se avienta un rollo, fíjense, en la página 116, donde no sé si recuerdan que dice que hubo una exposición en la avenida Mariano Escobedo y avenida Homero, en la Ciudad de México. Y que hubo una exposición ahí y que pusieron ahí algunas estructuras metálicas y el autor dice que es inmueble. Pero ahí el autor, ahí como que ahí dice, se figura que se le fueron las cabras ahí al autor porque no son del mismo dueño. Entonces, bueno, yo supongo que, digo, a menos que las instalaciones las hayan hecho el mismo dueño de la estructura metálica y el terreno. Pero si no, ¿verdad? Si no es, entonces no va a ser inmueble. Se me figura que se le fueron ahí las cabras al autor y debió haber aclarado eso. Bueno, el terreno no es el mismo dueño que el de la estructura metálica. Y te dice el autor ahí, incluso que era un mes, no sé cuánto iba a estar fueron demolidas un mes después de haber concluido, ¿ok? Entonces, por lo que ahorita hablábamos de que, ¿por cuánto tiempo? Y que aquí dice permanentemente, bueno, este dice que hasta un mes, pero lo que sí noto ahí es que, bueno, pues no, quién sabe quién era el dueño del terreno para poderlo considerar un inmueble, la estructura metálica. Bien, más adelante dice, los bienes muebles por su naturaleza que se hayan considerado como inmuebles, conforme al artículo tal, ¿verdad? Recobrarán la calidad de muebles cuando el mismo dueño la retire, la separe del edificio, salvo el caso en que el valor de este haya sido computado el de aquellos para constituir algún derecho real a favor de terceros, ¿verdad? Entonces te dice, en principio, cuando desincorporas la cosa, ¿ok? Se vuelve mueble, pero que sea el mismo dueño. Claro, el mismo dueño no quiere decir que él le haga ahí, él vaya y se trepe allá a quitar el clima él mismo. No, bueno, pues pudo haber encomendado a otra persona que lo haga, pero finalmente fue su voluntad de quitarlo, de desincorporarlo, ya sea el destino o materialmente, de ese lugar, ¿ok? Bien, entonces se dice ahí, pero que sea el mismo dueño el que lo quite, ¿ok? Y este es uno de los temas donde va a empezar el problema, como te dije hace rato, el que arranca una manzana, ¿verdad? Ahí te dice que para que se vuelva mueble es necesario que el mismo dueño la quite. Al rato se mete el autor con ese tema. Ok, pero aquí es importante eso. Te dice, se convierte en mueble si el mismo dueño la quite, a menos que esa cosa haya sido tomada en cuenta para algún contrato, ¿verdad? Y pueda afectar a un tercero. Por ejemplo, yo doy en garantía a un tercero mi casa, y en mi casa están los aparatos de clima, o qué sé yo, lo que está incorporado, pues, ¿no? La cocina que está, la cocina integral, aquí le decimos así, la cocina que está empotrada al inmueble, ¿no? Vamos a decir algo. Son carísimas, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, pues esta casa vale porque tiene clima, porque tiene
la cocina, que vale, no sé, 250,000 pesos o qué sé yo. Entonces, pues esta casa vale 1,000,000 de pesos, lo que sea, 5, lo que sea. Entonces te dice, espérate, el mueble que desincorpora el dueño se convierte en mueble, pero siempre y cuando no haya, o sea, no le vaya a perjudicar eso a un tercero, como el tercero que lo tomó en consideración. Me das en garantía tu inmueble, y él tomó en cuenta, dice, el proyector, el clima, la cocina, todo eso es parte del inmueble. Entonces te dice ahí, si la persona retira esas cosas de ahí, siguen siendo partes del inmueble, porque si no, afectarías al tercero, que le diste en garantía el inmueble, y él dijo, pues todo esto forma parte del inmueble. ¿Verdad? Entonces, si tú lo quitas, pues vamos a decir, él pierde su garantía. Te dice más adelante en la 120, el Código Civil, también son inmuebles, te dice aquí, todo lo que esté unido a un inmueble de manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo. ¿Ok? Las estatuas, relieves, pinturas y quién sabe qué. Son inmuebles los palomares, abonos destinados y el pie de cría, ¿ok? Los animales que forman pie de cría, te dice más adelante, ¿ok? Entonces te dice ahí el autor, precisamente dice, habrá ocasiones en que realmente no se incorpora, pero sí se afecta al destino, ¿ok? Está afectado al servicio del inmueble en forma permanente, ¿ok? No momentánea, en forma permanente, en forma continua. No está permanente, no quiere decir por mucho tiempo, no, sino en forma continua, más que por mucho tiempo, quiere decir en forma continua, no que lo quitas y lo pones, lo quitas y lo pones, no, es en forma continua, eso quiere decir permanente, pues, ¿no? Más adelante te dice el autor, al final de la página 120, bueno, la ley dice, habla de los animales que forman pie de cría, debieran incluirse, por ejemplo, todos los instrumentos de labranza, por ahí te dicen, ¿no? Que también debieran ser, bueno, la maquinaria agrícola te dice en la 121, pues, ¿no? Los tractores y demás están afectados a ese inmueble, nada más van a estar allí, ¿verdad? Excepcionalmente a lo mejor lo llevan con un mecánico, pero en principio todo lo que se utiliza para la cuestión agrícola va a estar siempre en ese inmueble, aunque se esté moviendo, ¿verdad? Siempre va a estar en el inmueble, pues. Más adelante te dice, son bienes inmuebles, máquinas, vasos, instrumentos, utensilios destinados por el propietario de la finca para la industria o explotación. Además, te dice, aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por los dueños de estos. Fíjate, aparatos eléctricos. Una computadora que tienes conectada permanentemente, ¿será mueble o inmueble? Está conectada ahí, nunca la desconectas. No, vamos a decir, no es una laptop que te la llevas. No, la compu está ahí conectada. El refri, el microondas. Fíjate cómo te dice, ¿verdad? Aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por los dueños de estos. Adheridos. Ahí sería nomás el tema. Si realmente el microondas, el televisor y quién sabe qué, si está adherido. En las oficinas, por ejemplo, en casi todas las oficinas, por ejemplo, hay un conmutador para el teléfono, o hay un centro de cómputo, ¿verdad? Que realmente sí están adheridos al edificio, ¿verdad? Donde, pues, en fin, está la red que hay en las oficinas, ¿verdad? Y para que todos estén en red, bueno, pues ahí no me acuerdo cómo dicen, al centro de cómputo, pues, no, pero que está, bueno, normalmente está atornillado, ¿verdad? al suelo, pues, para que no se pueda mover y para que nadie lo vaya a mover, ¿no? O sea, porque lo mueves y ya se queda todo el mundo sin comunicación, ¿verdad? Entonces habría que ver ahí, en ese caso, el caso particular, tío, de los centros de cómputo o el conmutador, sí están adheridos definitivamente, normalmente, casi siempre están adheridos precisamente para que nadie le vaya a dar una patada o algo y deje de funcionar, ¿ok? Bien, más adelante te dice, en el derecho comparado, te dice, bueno, en el caso te dice, ahí vienen ahí dos casos, por ejemplo, dice, el tipo comercial se incluye en tanto esta clasificación a los camiones de las empresas comerciales, fíjate, se consideran inmuebles en otros países, pues, ¿no? Máquinas registradoras, etcétera, ¿verdad? Y más adelante te dice que en el derecho eclesiástico se consideran inmuebles, pues ahí que donde guardan
la copa, el pan, el padre, como dice aquí, los vasos sagrados, pues. Bien, y te dice, fíjate, en el siguiente, 1992, ese es un tema muy interesante, que te lo iba a decir la primera clase, que no pude darla porque, por las fallas técnicas que hubo. Si alguien entra a robar a una iglesia, primero que todo, ¿quién es el dueño de la iglesia? Pues fueron y le robaron al santito lo que tuviera, pues de oro, ¿no? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el dueño del santito que está ahí en la iglesia? El dueño del altar. ¿Quién? Yo es no es la arquidiócesis del lugar. O sea, según yo se ve así, ¿no? De que, o sea, todas las iglesias que existan, por ejemplo, o sea, aquí en Monterrey, de que la arquidiócesis de Monterrey es quien es dueña de, o sea, de todas las iglesias que están, ¿no? A ver, Paola, ¿tú qué piensas? Según yo, no tienen dueño. Ah, no tiene dueño, espérate. Déjame, yo me voy por una de ellas, ahí me quedo a vivir y todo. Todo tiene que tener dueño. Fíjate. ¿No sería como una persona moral la iglesia? Entonces pondrían a un titular que respondiera por ella. Yo creo que a veces son los mismos. Como que ajá. De ahí, ¿no? Que hay que distinguir a cuenta que en la iglesia del templo, ¿verdad? ¿Quién es el dueño del templo? De la construcción. Fíjate. Hubo un señor que se llamaba Benito Juárez. Benito Juárez no nomás dijo entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese señor hizo una cosa muy importante. Separó a la iglesia del Estado. Y todos los bienes que tenía la iglesia, como que dice, los expropió y pasaron a ser propiedad del Estado. Llegó un momento en que la iglesia era más rica que el gobierno. Y la iglesia a quien se debe es al Vaticano. La iglesia cristiana, ¿verdad? A quien se debe es al Vaticano. Obedece al Vaticano, como quien dice. No, su principal jefe es el Vaticano, no es tu amigo AMLO, ¿verdad? Y entonces lo que hizo Juárez fue precisamente eso. No. Vamos a separar las cosas. La iglesia le quitó todos sus bienes y pasan a ser propiedad del gobierno. Bueno, entonces si alguien se mete a robar a la iglesia, ¿a quién le está robando? Al Estado. Al Estado, porque el Estado es el dueño de la iglesia. ¿Ok? Y todavía hay una cosa más. Acuérdate que hay un Estado federal y un Estado, vamos a decir, los Estados de la República, ¿verdad? Las entidades federativas. Entonces, esas iglesias pasaron a ser propiedad del Estado federal. Entonces, si alguien se mete a robar a una iglesia, a quien está afectando es al Estado federal. Aunque la iglesia esté en el Estado de Puebla, para que haga honrar al compañero Rodrigo, aunque la iglesia esté en el Estado de Puebla, el dueño de la iglesia no es el Estado de Puebla, no, es el gobierno federal. Siempre es el gobierno federal, ¿ok? Porque eso hizo Juárez. Todas las iglesias que se fueran creando iban a ser propiedad del gobierno federal. Me tocó a mí un caso de un señor que se dedicaba, él, iba con los padrecillos, ay, mendigo, iba con los padres, y de pueblillos, de pueblos, y le decía, oiga padre, la puerta está muy fregada, yo se la cambio, le cambio la puerta. Y entonces, pues el padre fue encantado porque le cambiaron su puerta que tenía 300 años o 400. Y entonces, ¿y cuál vas a poner? Esta. Pues muy buena, una muy buena puerta. Pues claro que sí, me conviene. Y el padre pues le daba eso. Oiga padre, pues las sillas o ¿cómo se llama? Las bancas, ¿eh? Le cambio las bancas y le cambio donde está el santito ese y le cambio. Pues estaba realmente adquiriendo cosas muy, muy valiosas por el valor histórico que tiene todo eso. Y entonces, pues, cometió un delito. Pues realmente él y el padre, ¿verdad? Se fueron de encuentro los dos al bote, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás disponiendo de bienes que pertenecen al gobierno federal, ¿verdad? A él, pues claro, tiene una puerta 500 años, pues valiosísima. Y el padre, pues ni en cuenta, ¿verdad? Comiendo acá mocasines, como decimos acá.
Ten en cuenta que le están cambiando una puerta, pues sí, muy nueva, pues sí, pero estás cambiando una puerta que tiene 500 años, ¿verdad? Y entonces, pues ahí estaban en un momento dado, yo estuve en la FGR, lo que antes era la PGR, y bueno, nos tocó ese caso, ¿verdad? De alguien que, pues, se estaba apropiando de bienes de las iglesias, y entonces, como las iglesias pertenecen al gobierno federal, iban a dar ahí. Bien, pero te dice ahí el autor, a partir de 1992 se les permitió a las congregaciones religiosas tener sus templos propios. Entonces habría que ver, ¿verdad? Si el raterillo se metió a un templo a robar, independientemente de qué religión sea, bueno, habría que ver de quién es, ¿verdad? Las anteriores a 1992 son propiedad del Estado federal. Las posteriores, seguramente la Iglesia Católica dijo, no, ¿sabes qué? Ya las pongo a mi nombre, no las voy a estar poniendo a nombre del Estado, ¿verdad? Y entonces es muy probable que todos los templos que se construyeron después del 92 son propiedad particular. Pero todo lo anterior, lo caído, eso sí es del gobierno. Entonces, la basílica y la catedral y la quién sabe qué y todo eso es propiedad del Estado federal. Los españoles, fíjate, todos los pueblos, en todos los lugares, la estructura de una ciudad, de un pueblo, es la misma. Hay un zócalo, hay una plaza central, en un lugar va a estar va a estar la iglesia, en otro normalmente van a estar los jueces y en otro va a estar la autoridad municipal. Fíjate, la estructura esa siempre es la misma en vamos a decir, en los pueblos antiguos, ¿no? Y no es la excepción ahí en la Ciudad de México. Así es, ¿verdad? Está el Zócalo, en un lado está la catedral, en otro está enfrente el edificio de la Suprema Corte de Justicia, y acá del otro lado ya no me acuerdo qué haya, el Hotel de México, no sé qué, pero en el otro no me acuerdo qué es lo que había. Bien, te dice más adelante el autor, bueno, entonces ya empieza con ese tema. Apoderamiento ilícito de bienes inmuebles por destino es despojo, te dice el autor, ¿verdad? Entonces el raterillo que llega y, pues ve ahí el proyector, ¿verdad? Si él lo retira de ahí, dice, ¿qué delito comete? Entonces te dice, pues en principio comete un despojo. El que se apodera de la manzana que está todavía ahí en el árbol, en principio es un despojo. Sin embargo, dice el autor, la Suprema Corte de Justicia dijo, Carla, que va a ser robo. ¿Qué argumento dio por qué razón la Corte dice que es robo y no es despojo? ¿Por qué razón? A ver, Paola. Perdón, no lo escuché, es que como que se cortó el internet. Sí. Dice el autor que si alguien se apoderó del proyector que tiene el TEC, de su propiedad, o el que se apoderó de la manzana, que es un inmueble, dice que ese comete un delito de despojo, pero que la Corte dijo que es robo. ¿Qué razón argumentó o qué razón tuvo la Corte para decir que es robo y no despojo? Dice el autor, es despojo. El autor dice lo siguiente, como la pena para el robo es menor, entonces como que la Corte dijo, vamos a darle champú, vamos a darle chance al raterillo, hombre. El raterillo no sabe menso que eso es un inmueble, o sea, que eso va a ser un despojo, ¿verdad? Hasta eso, la pena no venía tan grave ahí, hasta 5 años, ¿verdad? Pero la pena del robo es menor. Entonces el raterillo no sabe que eso es un inmueble, ¿verdad? Está menso, ¿verdad? Ni a lo mejor ni el dueño sabe siquiera que eso sí, eso es un inmueble. A pesar de que él lo haya puesto ahí, no sabe que legalmente es un inmueble. Y entonces la ley, el autor te dice eso. Bueno, la Corte lo que quiso fue darle chance a los raterillos, no saben derecho, hombre. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues decir que es robo, pero realmente es un despojo. ¿Ok? Porque la ley te dice, entonces te dice más adelante, es preciso, para que haya un inmueble por destino, te dice acá en la 123, es preciso la voluntad hecha del dueño que se desea considerar su mueble como inmueble y la sanción de la ley, que la ley dice que cuando el dueño incorpore esto, eso es un inmueble. Dice, es absurdo que la voluntad ilícita del ratero pueda más que la voluntad lícita del dueño.
¿verdad? Es lo que te dice más adelante. Es ilógico pensar que la voluntad ilícita pueda más que una voluntad lícita, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque la ley dice claramente que eso recobrará la calidad de mueble si lo hace el mismo dueño, te lo dice ahí con letra cursiva en la letra B al final. ¿Ok? Dice, eso es absurdo. ¿Por qué? Porque eso debe tener otra clasificación, te dice ahí el autor. Inmuebles por su objeto. Entonces te dice, mira, los derechos reales, ya te dije hace rato, derechos reales, derechos personales. Derechos personales son los derechos que tienes con respecto a otra persona por razón de un contrato o puede ser porque no sea por razón de un contrato, ¿verdad? Como vivimos el accidente y que demás. El derecho real es el derecho que tienes sobre las cosas, el derecho de propiedad, el derecho de la posesión, después vamos a ver el derecho de prenda, ¿verdad? Como te dijeron, y te la tienen que entregar. La hipoteca, esos son derechos reales. La servidumbre, los caminos de paso, que después vamos a ver todo, para todo eso el autor va a ver un capítulo, ¿ok? Los caminos de paso, ¿ok? El usufructo, todos esos son derechos reales. Entonces te dice el autor. Los derechos reales, por ejemplo, el derecho de propiedad, como hace rato como te dije, ¿no? ¿Qué es lo que le vas a embargar al que vendió con reserva de dominio? Ah, embárgale los derechos. Embárgale los derechos que tiene de cobro. ¿Cuánto le falta para terminar de pagar al otro, al comprador? Pues le faltan 20 mensualidades. Ah, pues le embargo ese es el derecho que tiene el vendedor a cobrar esa parte del precio. Ah, eso es lo que voy a embargarle, ¿verdad? No, en fin, cada quien va a ver ahí. O lo que le queda a él todavía de sus derechos del contrato, pues, ¿no? Entonces, a veces no necesariamente tienes que embargar cosas, puedes embargar derechos, los derechos que tienes sobre tal cosa. Bien, entonces dice el autor, los derechos reales que hay sobre cosas muebles, el derecho en sí es, si es un derecho real, por ejemplo, de propiedad sobre un mueble, tienes un derecho mueble. ¿Ok? Tienes una cosa mueble. El derecho es una cosa, mueble o inmueble. El derecho real de propiedad sobre una cosa mueble es mueble, el derecho. El derecho real que tienes de propiedad, el derecho de propiedad que tienes sobre un inmueble, es inmueble. El derecho, no la cosa, el derecho. Los derechos que tengas sobre un inmueble, los derechos, no el inmueble, los derechos son inmuebles. ¿Ok? Entonces, dependiendo, y entonces te pone ahí, en la 125 te pone ahí un cuadrito, ¿verdad? Una imagen, para que te haga más fácil entenderlo. Derechos reales son muebles o inmuebles dependiendo sobre qué recae. El caso de los derechos personales, te dice, siempre es mueble. Los derechos personales, el derecho que tienes a exigirle a otra persona una conducta, siempre es un derecho mueble. Entonces te pone, más adelante te dice el autor, te pone un ejemplo. Te dice, oye, si alguien se comprometió a entregarte una cosa mueble, en la 125, Procopio se obliga a darle al señor Facundo una casa y además se obliga a darle un libro. Entonces dice, ese derecho de crédito, ese derecho personal de exigirle al otro que le entregue la casa o que le entregue un mueble, cambia. Bueno, pero no cambia, porque el derecho real, el derecho personal es el mismo, independientemente de que recaiga sobre un mueble o sobre un inmueble. Entonces, el derecho personal siempre es mueble, independientemente sobre qué recaiga. En cambio, el derecho real sí tiene que ver sobre qué recae. ¿Ven la diferencia? Bien, ya que estamos aquí, si alguien está exigiendo, como te dice aquí, Procopio se obliga a darle al señor Facundo una casa, vamos a devolvernos al tema de la competencia, que me parece que viene en la página 112. ¿Qué juez competente es? Si te dice aquí que Procopio se obliga a darle al señor Facundo una casa, no se le entrega. Le demanda que le entregue la casa. Conforme a las reglas de la página 112, ¿verdad? El artículo 156,
¿Cuál va a ser el juez competente? Que va a conocer de ese tema, la devolución de la casa, la entrega de la casa. ¿Dónde está la ubicación del inmueble, no? ¿Por qué? Aquí lo importante de todo siempre es el por qué. Porque pues es una acción personal. A ver, de nuevo, cuál es el, Caso. ajá, sí, Procopio se obliga a darle al señor Facundo una casa. ajá. Facundo le exige al otro, entrégame la casa. ¿Qué juez competente va a ser conforme a las reglas que te dieron en el 112? Pues, bueno, pues que o sea, si estamos usando el mismo ejemplo y se está hablando de un derecho personal, o sea, de una acción personal, y de este lado acá dice que si es una acción personal es en el domicilio del demandado, entonces pues es ese, ¿no? Es el domicilio del demandado. Mm. ¿Ok? Porque es una acción personal, no es una acción real. Entonces estamos en la fracción 4. Aparentemente, uno pues, se puede quedar con la finta. Ah, es la 3. Sí, no, la 3 está diciendo que es una acción real, ya que claramente el autor te está diciendo, esto es una acción personal. Y la acción personal siempre es mueble. ¿Ok? Y aparte aquí claramente te lo dice, ¿verdad? O las acciones personales, en la 4 te lo dijo. Las acciones sobre bienes muebles o sobre acciones personales. Ah, bueno, está clarito. Entonces, la entrega de la casa no se va a ir con la regla de la 3, sino la regla de la 4. Bien, más adelante te dice el autor, son derechos reales, bueno, son inmuebles, los derechos reales sobre inmuebles, lo acaba de decir, ¿ok? Más adelante te dice, en general son muebles todos los que no son considerados como inmuebles, ¿ok? Más adelante el autor te dice, son inmuebles conforme al Código Civil, los diques y construcciones y demás. Y te pone el siguiente ejemplo el autor, ya para acabar. Si algo, vamos a mencionar, te dice ahí, un dique o una construcción, ¿verdad? Que está flotando en el agua, en un río, en un mar, no sé dónde dice el autor. Eso es, ahí lo dejaste. Imagínate un muelle que está flotando, ¿verdad? Para que ahí lleguen los barcos o los lanchas o lo que sea. Eso es mueble o inmueble. Fíjate que aquí esta clasificación es distinta. Te dice inmuebles por disposición de la ley. La ley dice esto es inmueble. Bueno, el dique, se me fue el nombre, donde llegan los barcos, eso que está flotando, ¿es mueble o inmueble? En principio es un mueble que está destinado a un inmueble. Pero te dice el autor ahí, ponte las pilas, no te vayas con la finta. Pudieras pensar que es un inmueble por destino. Pudieras pensar que el dueño destinó ese mueble al inmueble. Pero no se puede, ¿no? Dice el autor, no te vayas con la finta, ¿por qué? Porque, bueno, se supone que es un flotante, ¿no? Ajá. Entonces, Y no se ha movido, pues ahí tiene 30 años, ahí tiene 30 años, no se ha movido de ahí, tiene un ancla. sí, o sea, puede estar ahí fijo, pero no puede ser un bien inmueble porque la Por localización destino, geográfica no puede ser un inmueble por destino. y tampoco La ley dice, tampoco por- esto es un inmueble. Pero dice el autor, esto no es un inmueble por destino. Este es un inmueble porque la ley lo dice vamos a decir, por sus pantalones, ¿verdad? Porque la ley, el legislador quiso, esto va a ser un inmueble. Pero porque lo está diciendo el legislador. Dice el autor, no te va a decir con la finta, o sea, te pudiste haber ido con la finta de que era un inmueble por destino, pero no. ¿Por qué? o sea, es que todas las aguas de México son, o sea, propiedad del Estado. Ajá, entonces, Entonces, teóricamente tú no eres dueño de esa localización geográfica. ajá, O entonces, sea, puedes seguir siendo dueño de ese inmueble, entre comillas, porque, o sea, bien lo puedes mover a otras partes del lago o del río o ajá, del mar, ajá, pero seguiría siendo un mueble. ajá. O
sea, por lo mismo de que, o sea, no puedes tú disponer de la localización geográfica en donde lo hayas dejado, porque no te pertenece a ti, le pertenece al Estado mexicano. Ándale, entonces dice el autor, acuérdate que para que un mueble se considere inmueble por destino, es necesario que sea el mismo dueño, lo que dijimos hace rato. No eres dueño del agua, que el aire acondicionado y demás. Y en este caso, no es el mismo dueño. ¿Por qué? Porque el dique, lo que sea, pues, ¿no? Eso tiene su dueño, ¿verdad? Pero el agua es de la nación. Entonces tienen dueños distintos. Si bien es cierto que está, entre comillas, destinado a esa parte del agua, sí, nomás que no son los mismos dueños. ¿Por qué? Porque la nación es la que es propietaria del agua, pues, ¿no? Bien, me parece, vamos a hacer como actividad para el primer parcial. Ustedes van a hacer lo siguiente. Van a hacer una exposición en un video. Ahora te lo subo al grupo, ¿verdad? Pero te digo ahorita para que vayas de una vez sabiendo qué es. Van a hacer una exposición como si fueras a dar clase. La vas a videograbar y la vas a subir a Facebook. A Facebook, no lo mandes a YouTube y no sé qué, no, yo quiero que se quede en Facebook, porque luego lo borran en la otra por alguna razón. Que se quede en Facebook, ¿ok? Bien, entonces va a ser una exposición. Lo subimos al grupo, ¿no, profe? Lo subes al grupo de Facebook. Ajá, y vas a hacer una exposición entre 8 y 10 minutos, no más, sobre alguno de los temas que hemos visto. Y tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a buscar 5 criterios que sean tesis aisladas o jurisprudencia. ¿Ok? Buscas ahí en la página de la Suprema Corte de Justicia, Semanario Judicial de la Federación, y buscas criterios. ¿Ok? Y vas a comentar esos 5 criterios en ese video. Entonces tú agarras 5 criterios, 5 tesis, ¿ok? O jurisprudencias, lo que hayan sido, ¿ok? Las vas a ir exponiendo. Hay un criterio que dice esto y le expones de qué se trata la tesis. Las 5, ¿ok? Bien. Y al final del video muestras las 5 tesis para ver si es cierto que lo que estás exponiendo es lo que dijo la corte o lo que el colegiado, quien haya sido, ¿verdad? Porque a lo mejor, esta tesis dice, no, hombre, no es cierto, no interpretaste bien, no hice eso, hice otra cosa. Entonces, haces tu exposición entre 8 y 10 minutos, no más, ¿verdad? La subes ahí a YouTube, trata de hacerlo en un lugar cerrado, porque hay gente que le pone y al lado está el perro, y está un gallo, y no se oye nada, o sea, no se escucha, o lo hacen al aire libre, ¿verdad? Quieren estar allá, pues sí, pero es un ruidazo lo que se oye, y no se escucha, no se entiende lo que está hablando la persona. Trata de hacerlo en un lugar cerrado, ¿verdad? Para que no se interfiera. No quiero que estés leyendo ahí en la computadora la tesis, no, tú ya más o menos tienes que saber de qué se trata. Hay una tesis que dice esto, es la número tal, hay una tesis que dice esto, el problema es que se presentó en la tesis, o sea, que interpretes tú la tesis, ¿verdad? Y al final pones las 5 tesis para que las vea yo, ¿verdad? Y a ver si es cierto que corresponde con lo que estás diciendo, ¿verdad? No, hombre, estás diciendo otra cosa, eso no es lo que dice, ¿ok? Bueno, eso y vemos, bueno, mañana te digo cuándo se entregan, porque no me acuerdo cuáles son las fechas de entrega, tenemos hasta el 8 o al 10, el 8 es el lunes, entonces pon tú, no sé, para el miércoles, algo así, ahorita veo cuáles son las fechas, pero bueno, no es un trabajo que te lleve mucho tiempo, hombre, buscas ahí, Semanario Judicial de la Federación, y ahí van a venir los criterios, los buscas y ya, haces un trabajo con eso, y con eso volamos el primer parcial, y así va a ser el segundo parcial, y así va a ser el final. ¿Ok? O sea, vamos a decir, ya vimos la parte teórica, ahora yo quiero que tú veas la parte, entre comillas, práctica, la parte de la Suprema Corte, que es cuáles son los criterios que tiene la Corte, trata de buscar criterios recientes, en fin, pues, trata de buscar criterios que sean realmente interesantes, ¿no? No una tesis así de chiquita para no leer, no, hombre, trata de buscarle que más o menos interprete, que realmente hay una bronca, que tú, canijo, sí es cierto, mira, esto es interesante por esto, ¿ok? Bien, ese va a ser el trabajo. Bueno, nos vemos en la clase de mañana, pues, ¿no? Gracias. Por ejemplo, entonces, el tema que escojamos, ¿usted nos da los temas o nosotros? No, alguno, o sea, tú eliges tesis, ¿verdad?, sobre los temas que vimos, que hemos visto hasta el día de hoy.
contratos, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, podría buscarte sobre los contratos. ¿Qué contrato? O sea, digamos para diferenciar consensual, formal, solemne. Ándale, ese sí. Y Puedes buscar buscar tesis. cómo lo va diciendo. Así es. Ajá. Por ejemplo, puedes buscar tesis de la prenda, porque ya vimos prenda. Se mencionó el comodato, bueno, pues el comodato. Se mencionó, qué sé yo, que si los inmuebles, quién sabe qué, bueno, pues menciona eso, ¿verdad? O sea, de alguno de esos temas, busca 5 criterios y eso es lo que vas a exponer. Ok, ¿Ok? Sale. Mil gracias. Hablamos mañana. muchas gracias, hasta luego. Bye. Gracias, profe. Hasta mañana. Seguimos leyendo, Sí, profe. avánzale 20 páginas, avánzale 20 20 páginas páginas, más. sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Bye.